tardes. Vamos a presentarle el tema de concentración magnética y electrostática. El equipo está conformado por Israel, José Alberto y su servidor Luis Ángel Mata. Bueno, vamos a empezar con qué es concentración magnética. Pues es un proceso utilizado para concentrar minerales que poseen diferencias en su susceptibilidad magnética. Esta pues está definida como que es una respuesta de un material a un campo magnético. Y pues, ¿qué es un campo magnético? Es el espacio que circunda una fuente magnética, que bien puede ser un imán o una corriente eléctrica. Es decir que pues estos minerales responden en forma diferente ante la aplicación de un campo magnético. De acuerdo con su susceptibilidad magnética, los minerales pueden ser clasificados como paramagnéticos, que pues son débilmente atraídos por un campo magnético, que es una, pues como ya lo vimos, es una clase de imán, que más adelante vamos a ver más o menos el proceso. Y pues estos materiales no tienen tanto poder de atracción como los ferromagnéticos, y pues se vuelven un poco débiles a comparación de pues los ferromagnéticos. Algunos ejemplos de ellos pues son la ilmenita, que es un tiocenato de hierro, la hematita, que aquí la podemos ver, que es un óxido de hierro, y la pirrotita, que es un sulfuro de hierro. Los ferromagnéticos pues se vuelven fuertes ante la aplicación de un campo magnético. Bien pueden ser el mismo hierro o la magnetita, que aquí lo vemos, que es también un óxido de hierro, pero con diferente valencia, a diferencia de la hematita. Y por último, los diamagnéticos, que son materiales que repelen al campo magnético, o sea, no tienen pues una atracción o una fuerte susceptibilidad magnética. Lo pueden ser los cuarzos o las dolomitas, que aquí podemos ver un ejemplo. Como decía, pues aquí se ve representado un esquema de más o menos cómo funciona, donde se puede ver el imán y los desechos que vienen de un proceso anterior de trituración, o pues sí, de trituración de la muestra que se extrae de la mina. Pues básicamente el funcionamiento es que aquí actúan las fuerzas más bien la susceptibilidad magnética de cada uno de los materiales, y pues se separan los materiales ferrosos de los no ferrosos. El principio de la separación magnética pues eh, está determinada por el balance de las fuerzas que interactúan sobre cada una de las partículas a separar. Estas son pues la fuerza magnética, que tienen lugar entre los polos de los imanes, y pues son capaces de producir un campo magnético exterior y atraer los minerales ferromagnéticos. La fuerza de gravedad pues es la fuerza de atracción de la Tierra. La fuerza centrífuga es el movimiento de un cuerpo en un sistema de rotación. La hidrodinámica pues es un proceso un poco más complejo, ya que involucra la dinámica de los fluidos. Las fuerzas interparticulares, que como su nombre lo dice, pues son las fuerzas que existen entre las partículas de cada uno de los materiales. Los procesos de separación magnética, eh, dada la influencia de la susceptibilidad magnética en la magnitud de las fuerzas que interactúan sobre cada una de las partículas a separar, se han desarrollado dos procesos de separación magnética, de baja y de alta densidad, y estas a su vez pueden ser llevados a cabo bajo diferentes condiciones, en seco o en húmedo, a alta o baja velocidad, con el fin de promover la atracción de algunos de los tipos de fuerzas sobre cada una de las partículas. Eh, la separación de baja densidad es un tipo de proceso donde se utiliza para separar especies ferromagnéticas o paramagnéticas de las ya magnéticas. Dado que la fuerza de magnetización que se produce sobre cada una de las especies magnéticas es tan alta, que se requiere que sobre las partículas actúen fuerzas como ya lo vimos, pues las fuerzas hidrodinámicas, las centrífugas, y además de la fuerza de gravedad. Pues esto con el fin de obtener un proceso muy eficiente, y que se puedan seleccionar las partículas, como él lo dice, las ferromagnéticas o paramagnéticas,
y separarlas de las diamagnéticas. Y pues aquí se ve un esquema del principio o del proceso que involucra una separación de baja densidad. Aquí se puede ver que pues se utiliza un medio acuoso en agua y pues bajo el principio del imán se separan aquellas que tienen a una alta susceptibilidad magnética de las que no. Y las de alta densidad, pues este proceso se utiliza para separar especies paramagnéticas de diamagnéticas. Y pues dado que la fuerza magnética que experimentan las partículas paramagnéticas es pues generalmente débil, este proceso suele realizarse en seco y en equipos no rotativos. O sea, aquí no intervienen las fuerzas de, de, de los fluidos como en el ejemplo anterior, ni la fuerza centrífuga, sino que, como se puede observar, nada más influye la fuerza de gravedad. Y pues esto con el fin de evitar las fuerzas, como lo dijimos, hidrodinámicas y centrífugas. Y pues cuando la especie magnética experimenta un paramagnetismo alto, el proceso puede llevarse a cabo en medio húmedo. Los separadores magnéticos aprovechan la diferencia en las propiedades magnéticas de los minerales, principalmente componentes de las menas. Todos los materiales se alteran de alguna forma al someterlos a un campo magnético, aunque en la mayor parte de las sustancias el efecto es demasiado ligero para detectarlo. Y pues los minerales ferromagnéticos tienen muy alta susceptibilidad para las fuerzas magnéticas y retienen algún magnetismo cuando se alejan del campo. Eh, pues los principales usos de la separación magnética son la eliminación o separación de fragmentos metálicos o procesos de concentración y purificación magnética. Pues es un ejemplo algo burdo, pero es como si tuviéramos alguna clase de metal con harina. Lo que va a hacer es que si aplicamos una fuerza magnética, como lo puede ser un imán, separaremos aquellos materiales ferrosos de, pues en este caso la harina, que que no será atraída por este imán. Y pues algunos separadores más comúnmente utilizados son tambores o poleas magnéticas, electroimanes suspendidos, placas magnéticas o parrillas magnéticas. A continuación, se les va a exponer acerca de la separación electrostática. El principio de la separación electrostática está basado en el hecho de que si uno de los materiales en una mezcla de partículas pueden recibir una carga superficial al entrar a un campo electrostático, las partículas de este material serán repelidas por uno de los electrodos y atraídas hacia el otro, dependiendo del signo de la carga de las partículas. Cabe destacar que en esta separación el arte y la ciencia se encuentran en la habilidad de cargar selectivamente una o más especies minerales que componen una mezcla, tornándolas de comportamiento diferente en el campo eléctrico, estableciendo sus trayectorias y efectuando la separación. Bueno, la separación electrostática se aplica como proceso de concentración solo a un pequeño número de minerales, pero cuando es aplicable se ha demostrado que tiene un gran éxito. Bueno, la separación electrostática se aplica como proceso de concentración solo a un pequeño número de minerales, pero cuando es aplicable se ha demostrado que tiene un gran éxito. Con una gran frecuencia se le combina con más dispositivos, que puede ser de separación por gravedad o por separación magnética. Esto para separar los minerales no sulfurosos entre sí. Bueno, la separación gravimétrica se emplea para separar la sílice y producir un concentrado global. Después se aplica una combinación de electrostática y magnética para obtener los minerales de valor remanente. La concentración electrostática tiene su aplicación más importante en el procesamiento de arenas de playa y depósitos aluviales que contienen minerales de titanio. Existen dos tipos básicos de separadores electrostáticos. El primero es un separador electrostático de tipo electrodinámico. Comúnmente se le llama separadores de alta tensión. En este dispositivo la alimentación es acarreada por el rotor puesto a tierra
hasta el campo de un electrodo ionizante. Las partículas conductoras entregan su carga al rotor conectado a tierra y son lanzadas desde la superficie de este por la fuerza centrífuga. Luego pasan a estar bajo la influencia de campos electrostáticos del electrodo no ionizante y son atraídos ulteriormente desde la superficie del rotor. Las partículas no conductoras no son capaces de disipar su carga rápidamente hacia el rotor y en consecuencia son retenidas en la superficie del rotor por sus propias fuerzas de imagen. Y a medida que el rotor acarrea las partículas no conductoras sobre su superficie, su carga se va perdiendo lentamente y las partículas se desprenden. Las partículas intermedias caen primero porque pierden su carga con mayor rapidez y las partículas no conductoras se remueven de la superficie del rotor mediante un cepillo. Bueno, el tamaño de una partícula influye totalmente en su acción en el separador, ya que la carga que lleva la superficie de una partícula gruesa es menor en relación con la masa que la de una partícula fina. Una partícula gruesa es lanzada con mayor facilidad de la superficie del rotor. Los separadores son operados con capas múltiples de partículas sobre la superficie del rotor, por lo que las partículas conductoras finas tendrán a ser atrapadas por las no conductoras debido pues a esto de que tiene menor masa. Y pues ahora sí tenemos el segundo tipo de separador, que sería el electrostático. Son dos principales, que es de tipo rotor y tipo de placas. Empezando por el separador electrostático de tipo rotor, este tiene un gran electrodo sencillo que produce un campo eléctrico. Cuando se sitúa una partícula sobre el rotor puesto a tierra, en presencia del campo eléctrico, la partícula desarrolla rápidamente una carga superficial por inducción. Las partículas que se convierten en conductoras tienen una superficie equipotencial y tienen el mismo potencial al rotor y por lo tanto es atraída al electrodo. La no conductora continúa adherida a la superficie del rotor hasta que la gravedad la hace caer. En el separador de tipo placas, las partículas de la alimentación se deslizan hacia abajo sobre una placa puesta a tierra hacia los campos eléctricos divergentes inducidos por el electrodo grande curvado. Las partículas se cargan por inducción, adquiriendo las partículas conductoras una carga opuesta al electrodo, por lo tanto son atraídas hacia él. Y las partículas no conductoras continúan hacia debajo de la placa o pasan por la rejilla que se ve en la imagen. Otros tipos de separadores. Aquí se busca la separación electrostática en un medio diferente al aire. A este proceso se le conoce como separación dieléctrica o separación electroforética. Cabe destacar que se han propuesto varios diseños de equipos, incluso uno que se probó para la separación de minerales como la cromita, en el que se usó un tambor giratorio como uno de los electrodos, pero no han pasado más allá de plantas piloto. Otro dispositivo sin aplicación comercial es el separador electrostático de lecho vibrado. Se afirma que se realiza una separación más eficiente y con mayor simplicidad mecánica. Medio circundante de operación. El tamaño de las partículas que se alimentan a los separadores electrostáticos no puede controlarse con facilidad. Tratándose de minerales de arenas de playa, la alimentación se acepta tal y como está porque el material tiene ya una clasificación natural. Ya se estudió el efecto del tamaño de partícula en relación con cada tipo de separador y no se le presta atención ulterior aquí. Recubrimiento de las partículas. Para lograr una separación, todas las superficies de las partículas deben estar libres de humedad. Las partículas de playa están recubiertas a menudo con materiales orgánicos y si no se remueve dicho recubrimiento, se tienen dificultades para lograr la separación. Aquí se aplican diversas técnicas de limpieza que varían desde un simple lavado, abarcando el lavado por rozamiento y hasta el lavado de cáustico. También cuando hay lamas presentes, estas deben separarse antes del secado previo a la separación electrostática. El despolvado puede también ser necesario cuando hay partículas muy finas. Temperatura de alimentación. La temperatura del mineral tiene un efecto importante en la conductividad del mismo.
Algunos datos de experimentos indican que, por ejemplo, la conductividad del zircón y la monazita, que son no conductores, permanece esencialmente sin cambio al aumentar la temperatura. La del rutilo, por su parte, aumenta considerablemente aún en el intervalo de 50 a 300 grados centígrados. Esto significa que la separación se hace en forma más eficiente a una temperatura elevada. Los separadores electrostáticos, por su parte, se fabrican con bobinas de calentamiento en la tolva de alimentación. También se proporciona calentamiento en la zona de campo eléctrico, generalmente por medio de lámparas. Mecanismos de la separación electrostática. Existen tres etapas distintas de los procesos de separación electrostática que deben considerarse: la carga de las partículas, la separación que ocurre en una superficie puesta a tierra y la separación causada por la trayectoria de las partículas. A continuación les voy a explicar cada una de de este tipo de mecanismos en dicha separación. Mecanismos de carga de las partículas. En la separación electrostática de minerales, las partículas pueden cargarse por tres distintos métodos, los cuales son el contacto de partículas disimilares, el bombardeo de iones y por inducción. En el cargado por contacto de partículas disimilares, como regla general, si dos materiales dieléctricos son contactados y separados, el material con la constante dieléctrica mayor se carga positivamente. Sin embargo, en el caso de los minerales esto no es así, ya que las propiedades eléctricas de un mineral pueden variar ampliamente debido a la presencia de trazas de impurezas. En el método de las superficies, de dos partículas se ponen en contacto y luego se separan. Por lo general una se vuelve positiva y la otra negativa. El área de contacto es bastante pequeña, por lo que para acumular cualquier carga apreciable en la superficie es necesario producir contactos repetidos y generar de esta manera la fricción necesaria. Por su parte, en el bombardeo de iones o electrones a través del aire no es más que la conducción de electricidad por el aire. Los gases difieren de los líquidos y sólidos en la forma en que conducen la electricidad. En los metales se produce por movimiento de electrones, en sólidos aislantes como la mayoría de óxidos y silicatos, y en soluciones acuosas la carga se transporta por iones. Pero bajo condiciones ordinarias, en los gases no hay ni iones ni electrones, y las moléculas de gas están bastante apartadas. En consecuencia, actúan como aisladores. Sin embargo, si se eleva lo suficiente el potencial existente entre dos electrodos, se produce un rompimiento eléctrico del gas y este se descarga. Y en el en la carga por inducción, si se coloca una partícula sobre un conductor conectado a tierra en presencia de un campo eléctrico, se desarrollará en la partícula una carga superficial por inducción. Ambas, las partículas conductoras y las no conductoras, llegarán a ser polarizadas, pero la partícula conductora tendrá una superficie equipotencial. La carga inducida tiene una polaridad inversa a la del electrodo de alto voltaje. Por lo tanto, una fuerza atractiva se originaría hacia el electrodo con respecto a las partículas conductoras, con lo cual las partículas serán dirigidas desde la superficie del rotor en dirección del electrodo. Separación en una superficie puesta a tierra. La separación en este mecanismo resulta de la combinación de fuerzas eléctricas, centrífugas y de gravedad. En la imagen que se muestra en la presentación podemos observar las fuerzas que actúan sobre la partícula en los separadores electrostáticos. F subíndice F es la fuerza de fricción, F subíndice E es la fuerza eléctrica, F subíndice I es la fuerza de imagen, F subíndice C es la fuerza centrífuga y F subíndice G es la fuerza gravitacional. La fuerza eléctrica actúa en la dirección del campo eléctrico. Es la fuerza de atracción entre la partícula cargada y el electrodo. La fuerza de imagen, por su parte, es la fuerza de atracción entre una partícula cargada y una superficie puesta a tierra como la del rotor, y la fuerza centrífuga se debe a la rotación de la superficie puesta a tierra. Separación por trayectoria. En este mecanismo se supone que la carga que lleva una partícula permanece constante después de que ésta escapa del conductor puesto a tierra en la separación electrostática. En consecuencia, las fuerzas que actúan sobre las partículas son eléctricas, de gravedad y de arrastre. Como se muestra en la siguiente imagen, Fraz y Hopstock calcularon la trayectoria de una partícula, mostrando cómo se va determinando la conductividad de la partícula cargada a través del tiempo.